Aquí está. Cada tema tiene su video, ¿ya? Entonces, al último voy a pasar el video. Además, vamos a colgar en YouTube también esto. El lenguaje como proceso comunicacional. Bueno, el ser humano es pues un ser que se ha comunicado, o sea, se ha sentido en la obligación, en la urgente necesidad de comunicarse. O sea, no ha sido tan espontáneo eso, sino ha sido algo que ha sido de suprema necesidad. O sea, tenían la obligación, la, ¿no? La presión de sobrevivencia para inventarse un idioma, para sobrevivir en, ¿cierto? Que antes solamente los animales nos sometían, ¿no? Ahora no les sometemos, ¿no? Entonces, para sobrevivir había que comunicarse, ¿no? Por eso el ser humano es un ser social por naturaleza. También los animales, ¿no? Saben que son sociales, ¿no? Se agrupan por naturaleza también, ¿no? Pero el detalle es que el ser humano se ha comunicado, ¿no? Por una urgente necesidad. ¿Qué es el lenguaje, no? Los que tienen el texto van a hacer una lectura, ¿no? Pero para los que están escuchando, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es todo sonido, gestos, signos, mediante el cual nos podemos comunicarnos, podemos transferir un mensaje. Un sonido del toc, toc, toc es lenguaje, porque eso quiere decir que abrime la puerta, ¿no es cierto? Un silbido es lenguaje, un guiño es lenguaje, porque hay un lenguaje verbal que es lo que se escribe y lo que se habla, ¿no es cierto? Esos son los lenguajes verbales, lo que se escribe y lo que se articula con la voz humana, ese es el lenguaje verbal. El lenguaje no verbal es pues los gestos, la forma de vestirse, llega a ser lenguaje no verbal. Clases de lenguaje. El lenguaje puede ser mímico, oral y escrito. Mímico, los movimientos del cuerpo. Oral, obviamente, los sonidos articulados de la voz humana. En tanto, el escrito, todas las palabras escritas y todo lo que nosotros convencionalmente nos hemos inventado, ¿no es cierto? El caso del semáforo, el rojo que significa, el verde que significa, no son creaciones del ser humano. ¿Qué es el signo? Esto es muy importante ya para entender al lenguaje mismo. Signo es una palabra, digamos, como árbol, o sea, es un hecho perceptible, dice aquí arriba, ¿no? Que nos da información sobre algo distinto de sí mismo. O sea que esta palabra árbol no se parece pues al árbol que nosotros nos estamos imaginando, no se parece absolutamente. Por eso es distinto, dice, nos da una información distinto de sí mismo. Ese A-R-B-O-L nos da una información distinto a lo que es, ¿no? La palabra árbol, o sea, no tiene ninguna relación, pero la relación nosotros lo hacemos pues en nuestra mente, ¿ya? Entonces, esa palabra árbol se llama significante. Aquí está, árbol, ¿no? Árbol es el significante y aquello que nosotros nos imaginamos, ese arbolito que hay en nuestra mente, es el significado, ¿ya? Así que un requisito para que una palabra sea signo es que debe tener significante y su significado. Si no tiene esos dos elementos, no puede ser signo, no puede ser signo lingüístico, ¿ya? Tiene que tener esos dos componentes. En diferentes exámenes se pregunta eso, ¿no? El significante es un hecho perceptible, el significado, en tanto, es un hecho imaginario, ¿ya? Funciones del lenguaje. Vamos a ir directamente aquí al asunto, ¿ya? La función representativa o referencial. La función representativa o referencial. Aquí dice de manera clara, representativa. Por ejemplo, esta palabrita árbol representa pues a qué, a esa planta con frutos, por eso se llama representativa. Así que, por lo tanto, todas las palabras representan a algo.
Cuando yo quiero hablar en el mercado, digo cebolla, papa, representa pues a la papa, representa pues a la cebolla. Hablo del tigre, esa palabra, el sonido tigre representa pues al tigre, ¿no es cierto? Por eso es representativa o referencial, ¿ya? O sea que la función representativa está en el mensaje y las relaciones con los objetos, ¿ya? O sea, entre el emisor y el receptor, la función referencial está en el centro. ¿Dónde se puede encontrar las funciones referenciales? Se puede encontrar pues en los periódicos, en los libros, ¿no? Donde hay palabras. Un libro es una lista de signos lingüísticos referenciales, porque no puedo traer cada vez que hablo de un árbol, no puedo traer pues un árbol. Si hablo de un astronauta, no puedo traer pues un astronauta, sino la palabra astronauta es referencial, la palabra árbol es referencial de ese objeto, ¿no es cierto? Bien, la función apelativa. La función apelativa está en el receptor. Cuando el receptor está obligado a ejecutar una acción, ahí se da la función apelativa. Digamos, si yo ordeno a mi hijo, digo, anda, tráeme un zapato. Entonces, en él está la función apelativa, porque él está obligado a cumplir una orden, un mandato. Esta función se da pues en las organizaciones militares, castrenses, policías, ¿no? Pero también en la iglesia es a la fuerza, ahí o te bautizas o te bautizas. No puedes esconderte porque Dios lo ve todo, ¿no es cierto? Entonces te obligan pues a bautizar y te obligan a creer. Hay una función apelativa que nadie puede eludir, ¿no es cierto? Ahí se ve la función apelativa. Y generalmente siempre está el que ordena es una persona con cierta autoridad, pero también un niño digamos, drogadicto, uno de esos cleferos, si bien no son autoridades nuestras, también en algún momento puede tener autoridad, pues, ¿no? Si tiene un cuchillito, una navaja, entonces nosotros tenemos que entregarle el celular porque está en una función de autoridad, pues, de autoritario, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento nosotros somos receptores, estamos obligados a cumplir lo que él quiere, ¿no es cierto? En el receptor está, ¿no? Es hecho de la función apelativa. Así que ya sabemos en dónde podemos encontrar la función apelativa, en ciertos lugares donde estamos obligados a obedecer, ¿no es cierto? La función expresiva o emotiva. Esta función se ve en el emisor. En el emisor, por ejemplo, yo estoy hablando, entonces ustedes se van a darse cuenta que yo sé o no sé de este asunto. Una persona habla y automáticamente nos vamos a darnos cuenta si es masista o no es masista, digamos, ¿no? Un periodista habla y habla, entonces nos vamos a darnos cuenta automáticamente a quién apoya, ¿no es cierto? O a una persona le vemos su forma de vestir y nos damos cuenta de qué equipo es, por decir, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente tiene que decirlo, ¿no? Yo apoyo a tal equipo o yo soy tal, no, sino por la forma de hablar o por la forma de vestirse, el emisor expresa sus sentimientos, emociones, ¿cierto? Todo lo expresa, ¿no? Esa es la función expresiva. La función fática sirve para verificar que el circuito de la comunicación esté vigente. Por ejemplo, cuando hablamos entre dos personas y siempre uno de los lados o por teléfono, ¿no? Alguien tiene que decir pues un sonido, ajá, ya, y después, ¿no es cierto? Ese hecho hace que la comunicación esté vigente. Si nos comunicamos por chat, por WhatsApp, del otro lado tiene que un like, un emoji, algo tiene que escribir para que nosotros sigamos escribiendo. Si no escribe, solamente lo lee y lo lee y lo lee,
entonces la comunicación puede morir, ¿no es cierto? Entonces, la función fática sirve para verificar que el circuito de la comunicación esté vigente. ¿En qué consiste la función metalingüística? Estamos haciendo rápido ya porque tenemos varios temas por desarrollar hacia adelante, así que el tiempo es totalmente reducido. La función metalingüística, a ver, quiere decir enseñar un idioma con un idioma. ¿Dónde se da la función metalingüística? Se da en este instante, ya yo estoy enseñando o compartiendo un conocimiento del lenguaje. ¿Con qué estoy enseñando? Con un lenguaje. Esa es función metalingüística. En cambio, el profesor de matemática no enseña matemática pues con matemática. El profesor utiliza el lenguaje el español para enseñar matemática, que es diferente, ¿no es cierto? Entonces, solamente se va a darse en las carreras lingüistas, ¿no? De lingüística, ¿no? De idiomas. Así que enseñar un idioma con otro idioma, ¿no? La función poética. Esta función aparece en el emisor. Mucho tiene que ver la forma con que hablamos, ¿cierto? No es lo mismo decir, a ver, niño, pásame esos zapatos, ¿no? O poéticamente hablando, niño, por favor, ¿me puedes pasar esos zapatitos? O sea, con más cariño, ¿no? O sea, dependiendo cómo hablemos, vamos a tener cierto efecto de dominio, poder, persuasión, ¿no es cierto? Entonces, la función poética aparece en el emisor, ¿no? Dependiendo cómo se lo diga. Hay personas que hablan de manera chocante, ¿cierto? Entonces, obviamente, ahí ya no va, pues, ¿no? Digamos, la función poética. La función poética más o menos es como el eh, hablar cosas, digamos, malas, pero con elegancia, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Entonces, como su nombre indica, ¿no? Debemos expresarnos con elegancia, con cierta, con cortesía, ¿no es cierto? Con elegancia, ¿no? Niveles de lenguaje. Vamos a pasar esto. Ya hay un nivel familiar. En la familia nos expresamos de una formita. Las damitas se vuelven gatitas, ¿no? Y ronronean a la de sus mamás. Hablan de otra formita, pero cuando llega el novio, ya habla, cambia de, ¿no? De forma de hablar. Y con el docente, obviamente, es diferente, ¿no? Con su amiga, de diferente forma. O sea, vamos variando, pues, ¿no? Entonces, en el nivel familiar hay una forma de hablar. En el nivel coloquial es el diálogo entre amigos, el mejor diálogo democrático, participativo, horizontal, sin autoritarismo, está pues en un diálogo conversacional entre amigos de igual rango, ¿no es cierto? Ese es el mejor, el nivel coloquial. El nivel especializado, técnico, son pues ya, ¿no? Diferentes, ¿no? Y los médicos hablan de diferente forma, ¿no es cierto? Uno se cae del segundo piso y muere por traumatismo encefalocraniano. Y uno se imagina, ¿no? De que cayó de cabeza, porque dice craneano. Otro es atropellado y traumatismo encefalocraniano. A uno le aplasta el árbol, traumatismo encefalocraneano. Parece que a todos les aplasta pues, por el cráneo, ¿no es cierto? Algo así, pero es un lenguaje pues especializado de los médicos, así también de los abogados, ¿no? De los ingenieros civiles, informáticos, ¿no? Técnicos. Hay un nivel poético, ya, ¿no? Como ya habíamos hablado, con expresiones, sentimientos líricos, ¿no? Por decir, a ver, eh, eres una flor, por decir, ¿no? Es lírico, en realidad no le estamos diciendo que es una planta, sino estamos, por analogía, estamos indicando de que es bella, ¿no? No es un vegetal. Variantes del lenguaje, puede haber socioculturales, de acuerdo a la geografía, los que viven en el cerro pueden, hablan de diferente forma, y los que viven en los llanos de diferente forma, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la situación, de acuerdo al tiempo, todo eso. Vayamos aquí. Fonemas.
¿Qué es un fonema? A ver, ¿qué es un fonema? Fonema es un sonido mínimo, ¿ya? Dice, los fonemas son unidades mínimas, los cuales son vocálicas y consonantes. Así que una vocal y una consonante son fonemas diferentes. ¿Cuántos fonemas tiene, por ejemplo? A ver, vamos a sacar un Word ya. ¿Dónde está? ¿Alguien quiere entrar? Aquí vamos a hacer un poquito eso ya. Vamos a... Un fonema, hemos dicho, es el sonido mínimo, ¿no? El mínimo, el más chiquito. Y justamente en los exámenes hay pues eso, ¿no? En los fonemas, ¿no? Y, y muchas veces nos perdemos ahí. Por ejemplo, mamá, ¿cuántos fonemas tiene? Mamá tiene 4 fonemas, ¿no es cierto? Y mesa, ¿cuántos fonemas tiene? 4 también. Pero miren esto. Vamos a hacer con mayúscula. Examen. A ver, vamos a dar un poquito de tribuna libre ya. Vamos a agrandar esto. Ya, se ve, ¿no es cierto? Examen. ¿Cuántos son? Hemos dicho que cada letra es un fonema, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántos fonemas tiene examen? A ver, lo ven, ¿no es cierto? 6, dice. Hablen, a ver. 6. 6, 6. 6. 6 fonemas. 6, licenciado. ¿Cómo se lee esta parte que estoy pintando? M. Cuando usted dice M, así está leyendo, ¿ya? Así. O sea que ha utilizado 3 fonemas, ¿no es cierto? Cuando dice M, ha usado 3 fonemas. Entonces, ¿cómo se lee pues entonces solamente esta parte? Se lee simplemente así. Ese es el fonema. Y la E nomás. Pero no, no, ya hay varias E, ¿no? E nomás, seco. La N, ¿cómo se lee? Ese es el fonema. Es el fonema, ¿ya? Es un fonema. Así que hay fonemas vocálicos, las vocales, y fonemas consonánticos. No sé si han visto en la novela, a ver, a veces le acompaño a ver las novelas turcas, esas de, ¿qué se llaman esas novelas? Pues que estaban dando, kurdas, que, de árabes creo que eran, ¿no es cierto? De Fatma Gul, de ahí, ¿no? No sé si se han fijado. Ahí dice así. Sí, así dice ahí. No sé si se han fijado arriba en el letrero. Taxi dice. Pero nosotros, ¿cómo escribimos? ¿Cuál es lo correcto? Es difícil decirlo, ¿no? ¿Cuál es correcto? Pero el detalle es que al escribir taxi puede tener razón, ¿ya? ¿Por qué? Cuando decimos taxi, a ver, fíjense, voy a escribir ya. T, A y tac, ta es, no ta nomás. Ta, pero si digo sí, tac, y la C, ¿dónde está la C? No siempre podría ser esa K, sino podría ser C, ¿no es cierto? Tac, hasta ahí, ¿cómo se lee? Hasta ahí, ¿cómo se lee? A ver. Tac, ¿no? Tac, tac se lee hasta ahí. Tac. Con esto, taxi. Así que en la palabra taxi, que aquí tenemos, nosotros contamos 1, 2, 3, 4 fonemas aquí, pero en realidad no son 4 fonemas, son 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Así que en la palabra taxi encontramos 5 fonemas. ¿Y qué pasa en el examen? Lo mismo sería, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? Ahí, ¿no? Así, ahí.
sa. Se pronuncia, pues pronunciamos sa de sapo, ¿no es cierto? Sa, se hizo su, ¿no? Sa, men. Ahí está. Así que así escribimos, así hablamos. ¿Se dan cuenta? Así escribimos y así hablamos. Una cuestión es el lenguaje escrito, otra cuestión es el lenguaje hablado, expresado, ¿ya? Entonces, eso quería hacer notar. En el examen puede presentarse fonemas, ¿cierto? Y no va a ser esta la palabra, ¿no? Bueno, en la Gabriel siempre colocan eso y muchos se prueban por la palabra examen, ¿no? Muchos se prueban por la palabra examen. A ver, otra palabra. Hombre. Hombre, ¿cuántos fonemas tiene? ¿Alguien me puede decir? 6, licenciado. 6, pero cuando hablamos, ¿cómo hablamos? 8. Hombre. Hombre. ¿Cuál he leído? ¿El primero o el segundo? ¿El primero? El segundo. Segundo. Hombre. El ¿Cuál he segundo. leído? Hombre. El segundo. Es una. ¿De cómo sabe? No se Así sabe. se escribe y así se lee, ¿no es cierto? Así que hemos hecho una demostración de la palabra examen, de la palabra taxi y de la palabra hombre, ¿no? Y así podemos hacer, ¿no? Otras demostraciones que no va a haber tiempo, pero ustedes tienen que leer, ¿no? Estudiar o capacitarse, ¿no? Eso es fonema. Así que hombre tiene 6 grafemas, 6 letras, y tiene 5 fonemas. 5 fonemas, ¿no? Aquí entonces, grafemas, digamos aquí, ¿no? 6 grafemas, ¿no? Grafemas. 6 grafemas. ¿Tiene cuántos fonemas? 5 fonemas, ¿no? Entonces, eso hay que analizarlo, ¿no es cierto? Que parece que en la escuela o en el colegio el profesor no nos ha enseñado esa parte, ¿no? O ustedes no han asistido justamente a esa clase, eso quiero pensar eso. Ya, sigamos. Bien, así que ya sabemos los fonemas, ¿no? Y aquí oclusivos, bilabiales, vamos a pasar ya, fricativos, nasales, grafemas, fonemas, aquí ya hemos pasado esto. Actividades, las personas que tienen este material de este mismo texto tienen que hacer esta actividad. Después de leer el tema, conteste, dice, realice las siguientes actividades. Escribe con sus palabras el concepto del lenguaje, o sea, no copiar, ¿no? El concepto del lenguaje, ¿qué es el lenguaje? Tienen que ustedes saber, pues, el concepto. El lenguaje es un conjunto de signos y sonidos, podemos decir, que sirve ¿para qué? Para transmitir una idea. Para transmitir una idea. Los que tienen material tienen que imprimirlo para que avancemos más rápido. Ya. Explique el concepto de signo. Ya hemos dicho qué es signo, ¿no? Es un conjunto que es una palabra que tiene significante y significado. ¿Dónde se encuentran las funciones representativas? En los periódicos y en los libros. Escribe 3 oraciones donde se encuentra la función apelativa, orden. Cállate, ahí está, una apelativa, ¿no? Y el otro tiene que callarse, ¿no es cierto? Pásame esos zapatos, tiene que pasarme, ¿no es cierto? Órdenes, aquí tienen que escribir órdenes. Lo que pasó en el cuartel, digamos, ¿no? 3 oraciones expresivas que expresen, ¿no? Del emisor. Siento, o sea, por decirlo, me siento feliz. Ya, listo, 1. No, estoy expresando, pero a ustedes, ¿qué les importa? Pues no, pero yo nomás estoy expresando, ¿no? Es así, ¿no? O sea, expresiva nomás es, no le importa, al intelectual no le importa, o sea, no le importa. Si yo digo, yo soy bolivarista,
Ustedes dirán, pero ¿qué me importa eso? Más o menos así, ¿no? Solamente le interesa a la emisora, ¿no? Al que habla nomás, ¿cierto? Al que habla nomás le interesa, porque expresa, ¿no? ¿En qué consiste la función metalingüística? Consiste en enseñar un idioma con otro idioma. Y aquí tiene que escribir, ¿no? Los fonemas. Examen cuántas, o sea, cantidad de letras, ¿cuánto? 6, aquí 6. Cantidad de fonemas, ¿no? ¿Cuánto tienen que escribir? Ahogado, queso. En la palabra queso, por ejemplo, la palabra queso, ¿cuántos fonemas tiene? ¿O cuántas letras ya sabemos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos fonemas tiene queso? Es en una de las únicas 4. palabras, bueno, entre otras también, la U queda muda. Porque sin la U diríamos, pues, igual más queso. Con, a ver, ¿cómo sería? Vamos a sacar. ¿Cómo se escribe queso? Pues, a ver, en fonema, queso. Así, ¿no? ¿Sí, no? Queso. Yo escribo queso. Es fonema, señores, así se habla, queso, así es, tiene 4 fonemas. Pero ¿cómo se escribe? Ya es diferente, ¿no es cierto? Se escribe así, ¿no es cierto? Si escribes de esta forma está mal, pero hablamos así, escribimos así, ¿no es cierto? Es medio ilógico eso, pero es así, ¿no? Ya. Guitarra pierde, la U también pierde, ¿no? Paraguay. Esta Y es la usurpadora, ¿no? Esta Guay debería ser la I con punto. Esta Y usurpa la función de la I con punto.